El Instituto Forestal Nacional ha implementado diversas estrategias y medidas para abordar de manera efectiva la deforestación ilegal, logrando así trazar un plan de acción para gestionar de forma sostenible la cobertura forestal del país. Una de las medidas ha sido el fortalecimiento de sus acciones para el monitoreo y control de los bosques mediante la implementación de un sistema de alertas tempranas por deforestación. Este sistema utiliza tecnología avanzada para generar reportes de alertas que son sometidos a fiscalización en terreno por nuestras oficinas regionales, distribuidas estratégicamente en todo el país. Los reportes contienen información precisa y detallada, incluyendo ubicación geográfica, tamaño de la zona afectada, fechas de detección y posibles responsables. Estos datos son fundamentales para la identificación, intervención y denuncias de casos de deforestación ilegal. Este sistema de alertas aporta eficiencia y transparencia al control forestal. Ofrece seguimiento frecuente para las áreas boscosas, permitiendo la detección temprana de posibles cambios en el uso de la tierra y proporcionando evidencia objetiva y verificable que respalda las acciones legales contra la deforestación, sentando las bases para procesos judiciales sólidos. Mediante el aprovechamiento de la tecnología, fortalecemos nuestra capacidad de respuesta y optimizamos la gestión sostenible de nuestros bosques. Para conocer más sobre nuestro trabajo, visita nuestra página web www.infona.gov.py. Es lo que veíamos justamente que tiene que ver con uno de los temas centrales de hoy. Gracias por acompañarnos hoy en Tribuna. Gloria, hablamos de alerta temprana, pero más adelante nos estará visitando desde el Chaco Victoriano Ruiz Aquino, docente, líder indígena, para hablarnos sobre la educación en una institución donde acuden más de 200 chicos de 6 pueblos indígenas. Y realmente es para comentar, ¿no? Y en esta primera parte que siempre hablamos de lo que es nuestra casa y sobre todo la invitada que tiene un proceso ya largo, que uno realmente ahí se da cuenta los procesos que tienen que ser cuando son políticas de Estado y que no ha de ser fácil, pero que hoy se ven avances importantes de lo que estabas mencionando. A propósito de casa, justamente también nos estará acompañando más adelante el director general de Ciberseguridad y Protección de la Información del MITIC sobre el lanzamiento del proceso de actualización de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en Paraguay. Lo que veíamos al inicio de Tribuna, el material fabuloso realmente que simplifica lo que tiene que ver con el sistema de alertas tempranas de la deforestación. Nos acompaña la presidenta del Instituto Forestal Nacional, Infona. Gracias por estar aquí, presidenta. Muchísimas gracias, César, Gloria, muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, bien decías vos, Gloria, este sistema de alertas es un trabajo que venimos llevando ya hace tiempo. El año pasado lo pudimos concretar, pudimos lanzar nuestro sistema de alertas tempranas de deforestación y hace unas semanas oficializamos el protocolo de intervención conjunta que ya involucra a diferentes instituciones a la hora de intervenir en casos de deforestación, principalmente nacidas de estas alertas que podamos ver en el video. O sea, estamos hablando ya de algo que ya venía en un proceso que ya está comprobado que funciona, más o menos sería, ¿verdad? Exactamente. El sistema de alertas de deforestación implementamos más o menos a finales del año pasado. Noviembre, si mal no recuerdo, noviembre, octubre del año pasado empezamos a implementar el sistema de alertas tempranas. Este sistema de alertas tempranas es un sistema informático, utilizamos tecnología de la Global Forest Watch, en donde nosotros cada semana estamos recibiendo alertas de cambio de uso de la tierra. Nosotros al recibir esas alertas filtramos en nuestra capa de cobertura forestal y realizamos los análisis correspondientes para saber si ese cambio de uso de la tierra es legal o es ilegal, ¿verdad? Y de esta manera procedemos a los siguientes pasos, ¿verdad? Comunicar a la asesoría jurídica en la institución o al Ministerio Público. Hace unas semanas salía el decreto que oficializaba el protocolo de intervención en conjunta, en donde le traemos a la mesa además instituciones que también intervienen cuando hay un cambio de uso de la tierra ilegal en nuestro país, como el Ministerio del Ambiente, la Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas, cuando la deforestación es por cultivos ilícitos. También el MITIC está trabajando con nosotros porque estamos tratando de interconectar justamente toda la base de datos de estas instituciones para que el proceso sea mucho más coordinado. ¿Eso significa un trabajo previo de ubicación
lugar por lugar, centímetro por centímetro, o sea, de darse cuenta, porque lo que hablas, por ejemplo, y lo último que mencionaste, cuando se habla de plantaciones de marihuana, sabemos que es un negocio rentable, es grande, entonces están preparados como para estar haciendo sostenible, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes para saber y dar ese seguimiento? Bueno, en cuanto a lo que es cambio de uso de la tierra, enfocado un poco principalmente cuando la causa son cultivos ilícitos, trabajamos muy de cerca con la SENAT, en donde muchas veces son ellos los que identifican la deforestación, nos pasan a nosotros la información, o a veces somos nosotros los que identificamos y compartimos con ellos esa información. Eso ya lo venimos haciendo hace bastante tiempo, por eso también era muy importante para nosotros oficializar estos procedimientos que de hecho ya los veníamos haciendo. En el caso de deforestación para cultivos ilícitos, los polígonos cumplen ciertas características, ¿verdad? Y eso lo trabajamos con la SENAT. Normalmente los cultivos de marihuana se van en grandes reservas de bosque, los polígonos son bastante irregulares, no son cuadrados perfectos o rectángulos perfectos, y principalmente se dan, como te decía, en reservas boscosas y cerca de cursos de agua. De igual manera nosotros estos puntos de información compartimos con la SENAT para que ellos también eso puedan convalidar o no. O sea, es un trabajo interinstitucional bastante coordinado realmente con ellos, ¿verdad? Y lo que buscamos también es tener esa coordinación con las demás instituciones para que cuando la denuncia llegue al Ministerio Público, llegue ya con el informe de todas las instituciones del Ejecutivo. De hecho, el protocolo de intervención contempla un código único para cada alerta, para cada caso de deforestación, que es un mismo código en todas las instituciones. Entonces, una vez que eso llega al Ministerio Público, ya llega con todos los informes de las diferentes instituciones, MADES, en el caso Policía Nacional, SENAT, Infona, y el proceso y el seguimiento de estos casos se hace también mucho más coordinado y mucho más fácil. ¿Y el tema de tala, cómo hacen y cuáles son las zonas que más les preocupa? Bueno, principalmente en la región oriental, en donde tenemos la ley de deforestación cero, los principales departamentos son San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú. En el último monitoreo que tenemos entre el año 2020-2022, pasaron por el proceso de cambio de uso de la tierra aproximadamente 50.000 hectáreas, de las cuales 20% era para cultivos ilícitos, principalmente en el departamento de Amambay y Canindeyú. Estamos hablando de 10.000 hectáreas. Aproximadamente, un poquitito más, ¿verdad? Después también de esas 50.000 hectáreas, incluyendo ya lo que son cultivos ilícitos, 80% se dan en áreas o en polígonos menores a 20 hectáreas, que están estrechamente relacionados, como le mencionaba, a cultivos ilícitos, cultivos de subsistencias o áreas en donde hay un conflicto de la tierra y también crecimiento urbano. Esta alerta, antes de pasar un poco a otros temas, Presidenta, ¿cómo les llega a ustedes? O sea, ¿cómo ustedes se dan cuenta de que algo se está moviendo en la tierra, digamos, o desde qué cantidad de árboles caídos y esas cosas? ¿Cómo sería? Bueno, estas alertas nacen, los diferentes satélites, principalmente de los cuales nosotros obtenemos las imágenes satelitales para hacer los análisis, los mapas de cobertura forestal y cambio de uso de la tierra, tienen unos sensores que detectan el cambio de uso de la tierra. Muchas veces, la primera vez que nosotros empezamos a utilizar, porque esto vimos que era una herramienta que tenía la Global Forest Watch, que como ustedes conocen es una plataforma muy reconocida a nivel internacional, dijimos que nos parecía una buena idea utilizar, porque también lo que hace este sistema de alertas es eliminar ese factor humano para saber si hubo o no hubo deforestación, y le da una transparencia total a la gestión en estos casos, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? La primera semana que empezamos a trabajar nos llegaban miles y miles de alertas, porque ¿qué pasaba? Los sensores son tan sensibles que, por ejemplo, no detectan un cambio de uso de la tierra, pero no precisamente de bosque a no bosque. Por ejemplo, un cultivo de soja que estaba siendo cosechado se detectaba como un cambio de uso de la tierra. Hay un movimiento grande. Hay un movimiento en el uso de la tierra, evidentemente, pero no de bosque a no bosque. Se volvieron locos entonces con eso. Casi que sí, la verdad que dijimos, no puede ser, ¿verdad? Y en ese momento entonces empezamos un trabajo de priorización de alertas, y lo que hicimos fue primero generar nuestro mapa de cobertura forestal nativa y filtramos esas alertas. O sea, hoy a nosotros nos llegan las alertas que caen
específicamente en zona de cobertura forestal nativa. Entonces aseguramos, y evidentemente la cantidad de alertas se redujo bastante, pero de igual manera, posterior a recibir esas alertas, se vuelve a hacer un análisis multitemporal con mayor resolución para poder identificar lo que mencionabas vos, el área geográfica, mejorar las coordenadas, es decir, contamos con los datos de catastro y demás, poder juntar la mayor cantidad de información posible e incluso si podemos identificar para qué está ocurriendo el cambio de uso de la tierra. Igualmente también los que hacen la tala, pero digamos organizada, o sea, hacen algo pero también vuelven a plantar. ¿Eso también ustedes tienen como georreferenciado? Sí, nosotros hoy en día tenemos actualizado al año 2022 nuestro mapa de cobertura forestal, de cambio de uso de la tierra, plantaciones forestales y también todo nuestro catastro forestal, lo que vos mencionabas, aquellos productores que tienen permiso para realizar el cambio de uso de la tierra, pero también monitoreamos que ese permiso se cumpla a cabalidad, que a la hora de hacer el cambio de uso de la tierra se mantenga el 25% de la reserva, los bosques de separación entre parcelas y también en el caso que hayan cauces hídricos, los bosques de protección de esos cauces. Esto se da en el Chaco, donde tenemos permitido el cambio de uso de la tierra y nosotros vemos que hay por encima del 80% de un cumplimiento a la normativa forestal. O sea, hay un alto cumplimiento a lo que es la normativa en cuanto a lo que es cómo se puede hacer el cambio de uso de la tierra en el Chaco. Justamente hoy es un negocio y también Paraguay es signatario de varios protocolos internacionales en el tema de la preservación de los bosques, Presidenta, y también es un negocio preservar los bosques. O sea, por un lado está la lucha que tienen, está monitoreando porque obviamente hay una mala práctica de eso, pero ¿cómo ves en estos 6 años al frente de Infona? ¿Hay un proceso de mejoramiento? ¿Podemos hablar de porcentajes ya de recuperación de bosques? Bueno, por sobre todo yo creo que nosotros podemos empezar a hablar de políticas públicas con una base, con un contexto, ¿verdad? Lo que me pasaba a mí cuando asumía recién era que no tenía mucha información, ¿verdad? Me preguntaban cuánto se deforesta por año, qué es legal, qué es ilegal. Nosotros no contábamos con esa información de manera oficial. Existían reportes, monitoreos de ONGs o a nivel global, como la Global Forest Watch, pero no había algo oficial del gobierno. O sea, vos no podías hablar porque no era tu fuente. Exacto. Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a generar información. Información que pueda ser auditable, información que tengan metodologías a nivel internacional reconocidas. Es así que sacamos los primeros reportes de cobertura forestal de nuestro país, que hoy en día son la base para cualquier información sobre cobertura forestal o cambio de uso de la tierra. De hecho, se cambió un poco ese rol y hoy vemos que hay, por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil, medios de prensa que utilizan nuestros datos oficiales para poder publicarlos, ¿verdad? Eso nos da mucho orgullo también como institución. Entonces, empezamos a hablar de políticas públicas basadas en datos, y no solamente en datos duros, sino que en datos contextualizados. Decir que en Paraguay se deforestan 50.000 hectáreas no es lo mismo que decir en Paraguay se deforestan 50.000 hectáreas, 20% es para esto, 10% es para esto, porque ahí nosotros podemos trabajar específicamente en políticas públicas que puedan erradicar esos motivos y también a la hora de comunicar. Algo muy importante que siempre me gusta mencionar es que tenemos que entender el proceso de desarrollo en que se encuentra nuestro país. Todos los países a nivel mundial se desarrollaron en base a sus recursos naturales. Muchos de ellos lo hicieron de una forma sostenible, la mayoría de ellos no lo hicieron. Paraguay se encuentra en vías de desarrollo y nos encontramos en un momento donde hay mucha información, mucha ciencia, mucha tecnología. Y tenemos normativas ambientales y forestales bastante rigurosas, por así decirlo de una manera. Nosotros vemos el caso del Chaco, te decía yo, un 80% de cumplimiento a la normativa forestal. Es un porcentaje bastante alto. Entonces, esta generación de información permitió también posicionar a Paraguay y lavar un poco la cara y demostrar que nosotros realmente estamos produciendo de una manera sostenible. Hay gente que está trabajando al margen de la ley, pero es un porcentaje mínimo en comparación
a la cantidad de personas que están trabajando en cumplimiento a lo que son las normativas. ¿Cómo es el trabajo también con el sector productivo? Bueno, nosotros, de hecho, yo tengo una política de trabajo que siempre llevo mucho todo al diálogo, ¿verdad? Me gusta dialogar siempre con el sector privado, con la sociedad civil. Creo que es muy importante, de hecho, las políticas públicas que trascendieron gobierno fueron aquellas que fueron dialogadas con toda la sociedad, como se dio como un pacto social para que esas políticas públicas trasciendan hoy en día gobiernos. Para mí, la política pública de generación de datos confiables y auditables es clave. Creo que ahí empezamos a ganar también esa confianza, no solamente el sector privado, sino que la sociedad civil, la sociedad en general, al poder mostrar los datos como son y presentarlos en el contexto en el que están también, ¿verdad? Y que no nos quedamos solamente con la presentación de los datos. Dijimos, bueno, evidentemente aquí en la región oriental tenemos 50.000 hectáreas que se están deforestando ilegalmente. ¿Qué hacemos? ¿Cómo atacamos eso? Y una de esas respuestas justamente fue el sistema de alertas tempranas, que fue el uso de la tecnología para poder detectar mucho antes y darle una mayor transparencia a ese proceso. Y a continuación de ese sistema de alertas, lo que se promulgaba hace unas semanas atrás, el protocolo de intervención en conjunta, que es sumarle a estas demás instituciones para tener todo un proceso transparente y organizado también, y que, como les mencionaba, creo que uno de los factores positivos o que aporta muchísimo de este protocolo es que la denuncia al Ministerio Público va a llegar con mucha más información, con muchos más datos, con mucho más informes de lo que estaba haciendo anteriormente. Y este posicionamiento para hoy en cumplimiento de normativas forestales también, con este sistema, lo que se va haciendo también, me comentabas que observan de otras partes como modelo de trabajo también, Presidenta. Totalmente. Hace unas semanas me tocaba estar en el exterior mostrando un poco lo que es el portal de bosques y usos de la tierra, que es una herramienta también que nosotros disponibilizamos a través de la página web del Infona, en donde están todos los datos de cobertura forestal, cambio de usos de la tierra. El año pasado estuvimos monitoreando cultivos de soja y muchas autoridades de otros países se acercaban a decirnos que no sabían que nosotros estábamos trabajando en esto y que les interesaba mucho un poco conocer esa experiencia para poder replicar también en sus países, ¿verdad? Eso a nosotros como institución, como gobierno, nos hace sentir muy orgullosos, pero queremos seguir trabajando en hacer más, ¿verdad? La tecnología hoy avanza y evoluciona, para no decir cada hora, vamos a decir cada día, ¿verdad? Entonces cada día tenemos nuevas herramientas tecnológicas que nos permiten un poco mejorar esa gestión de nuestros bosques y por sobre todo, y algo muy importante también para el gobierno, es que es darle una transparencia total a la gestión. Bueno, Presidenta, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, César, Gloria, un gusto estar acá con ustedes. Gracias, bueno, Cristina. escuchaban ustedes justamente liderar este proceso de creación del protocolo de intervención conjunta para promover la gestión sostenible y transparente, que es lo que recalcaba la Presidenta finalmente. Hablamos así con la Presidenta del Infona, Cristina Goraleski. En instantes estaremos hablando con Victoriano Ruiz Aquino, docente líder indígena, nos visita desde el Chaco, y más adelante Gloria estará hablando con el director general de Ciberseguridad y Protección de la Información aquí del MITI. Pausa y ya volvemos.